¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana, para la entrevista política, nos acompaña el doctor César Nagasaki. Ustedes lo conocen, él es un importante abogado penalista, fue abogado en su momento del ingeniero Fujimori, ahora es abogado de los señores Humala Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Mario. Vamos a empezar efectivamente abordando el tema de el lavado de activos o el proceso, investigación en este punto por lavado de activos al expresidente Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia. Usted es abogado de ellos solamente en ese caso. Efectivamente. Tengo la defensa conjuntamente con un equipo de colegas en el caso de lavado de activos. ¿Y cómo se distribuye la responsabilidad cuando hay este equipo? ¿Hay alguien que tiene que llevar la voz cantante o no? No, es como yo te diría que lo más parecido a una junta médica, ¿no? Entonces ahí todos los médicos tenemos distintas especialidades o distintos temas de desarrollo. Es un equipo que viene ya trabajando desde hace mucho tiempo, Julio César Espinosa, Wilfredo Pedraza, y en el ámbito constitucional Alberto Tarola. Entonces nos hemos cuando hay diferencias en el diagnóstico, ¿quién manda en la Junta Médica? No todos, evidentemente. Tenemos abogados, profesores universitarios, entonces siempre la razón es la que prevalece, ¿no? No hay conflictos, ahí no hay discusiones políticas, es estrictamente pero jurídicas. el diagnóstico legal, digo yo, no... Si hay, por ejemplo, si calza en determinado tipo penal, un asunto que ha salido a la superficie o no calza en determinado tipo penal, si es mejor encaminar la defensa por este lado o por el otro. Te diría que en materia de defensas no se llega a ver posiciones irreconciliables porque todos compartimos las experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, el trabajo se empieza a armar fluidamente. Como digo, es como una junta médica. Una junta médica siempre al final se pone de acuerdo en el beneficio del paciente, en este caso de los defendidos, ¿no? El tema, digamos, alrededor del cual gira la defensa en este momento es el de la casación. Sí, ahí estamos centrados. La casación, su trámite en la Corte Suprema comienza cuando se le señala fecha para calificación. ¿Podría brevísimamente decir qué cosa es una casación para que nos entienda, pero en 2 frases? La casación es un recurso que permite conocer un caso a la Corte Suprema cuando hay infracciones a la ley o hay necesidad de un desarrollo jurisprudencial. O sea, el grueso de los casos no llega a la Corte Suprema vía casación, sino ciertos casos. Y en este caso, la justificación que nosotros llevamos a la Corte Suprema es que de los pocos pronunciamientos que tiene la Corte Suprema sobre prisión preventiva, ha trabajado temas como prolongación del plazo de duración de la prisión preventiva, qué es peligro procesal, pero nunca ha trabajado cuál es el criterio que permite definir por qué a la mitad del proceso se pasa de comparecencia a prisión preventiva, por qué de antibiótico a cirugía. La Corte Suprema no tiene pronunciamiento y ahí estamos empujando. Ese es el estado. ¿En cuánto tiempo esperan un pronunciamiento? Estamos esperando ya fecha de calificación porque se dan 3 criterios de prioridad. Son personas privadas de su libertad, tienen 3 meses en prisión y un caso que no creo que sea muy común. Por estar los 2 procesados, 3 hijos menores de edad se encuentran sin sus padres. Y el interés superior del niño también es un elemento a evaluar. Hay un detalle en la defensa que existió antes de su llegada, pero con su llegada se ha confirmado, digamos, y es tanto el señor Humala como la señora Heredia dicen: nosotros no hemos recibido dinero de Odebrecht, ni como aporte, ni como nada. Pero siempre sus abogados, incluido usted, dice: bueno, pero si hubiese habido un aporte, eso no sería lavado de activos. Yo digo, si se está negando a rajatabla a haber recibido el dinero, ¿para qué hacer la salvedad del segundo caso? Es como decir, yo no he asesinado, pero si lo hubiera hecho, habría sido en defensa propia. Parece una segunda línea de defensa que se está planteando desde el principio como diciendo, bueno, pero a lo mejor me demuestra lo primero. Cuando yo planteaba las defensas alternativas, algunos detractores que tengo decían que era un loco. Pero hoy día el nuevo Código Procesal Penal señala que tú puedes plantear defensas alternativas. Porque tienes que ir midiendo, por ejemplo, la Fiscalía dice,
colusión o negociación incompatible, sí. asesinato o homicidio simple. Igual nosotros desarrollamos esos dos niveles de estrategia. Sí. Sostenemos que no existen aportes, sí, pero lo que plantea la Fiscalía, su teoría del caso, sí, si fuese verdad no sería delito. Sí, pero en asesinato o homicidio simple siempre hay un cuerpo. Acá ellos niegan que existe el cuerpo, el dinero. Esa es la diferencia entre un caso y el otro. Sí. Es lo que venimos sosteniendo y además tratando de demostrar. Estamos trabajando con pericias, sí, del patrimonio familiar y pericia del Partido Nacionalista para sostener que las finanzas tienen justificación. Porque con el caso del expresidente Ollanta y ahora con los casos de Fuerza Popular y el APRA, se va a evaluar si se puede criminalizar o no, o cuándo corresponde que se criminalice, sí, el financiamiento de los partidos. Ahora, si no hubiesen recibido dinero alguno, ese no sería un problema que los atañe. Claro, pero lo que sucede es que cuando se juzga en un caso emblemático, sí, y se juzga a altos funcionarios públicos, no necesariamente tu verdad es la verdad que finalmente reconocen los tribunales. Un ejemplo. Hoy día se condena con declaraciones de solicitantes a colaboración eficaz. En la época del terrorismo se hizo eso. Y el gobierno de Fujimori tuvo que reconocer errores judiciales con los indultos de la Comisión Lancier como nadie en la historia. Luego se dijo eso no se puede utilizar, pero ahora se está volviendo a utilizar. Entonces tú terminas condenando con pruebas ilícitas. Es decir, usted está poniéndome en todos los escenarios. Que lo podrían condenar, aun cuando no han recibido el dinero, si existe la declaración, podrían condenarlo, entonces yo tengo que defenderlo de esa declaración. Si los han metido a la cárcel, sí, con declaraciones de solicitantes, la declaración de Barata no es un testimonio que él ha dado en el caso de Humala. Es un caso que ha dado en una colaboración eficaz que se ha caído. Porque él ha dicho, ya no va, pateo el tablero. Esa declaración jurídicamente no se puede utilizar. Y sin embargo ha servido para meterlo a la cárcel. Por eso es que el abogado tiene que trabajar en todo escenario. O sea, era un acierto desde el principio que el doctor Pedraza... Son abogados de experiencia. Wilfredo tiene muchos años trabajando este tema. Julio César es un estudioso en materia de derecho procesal. Bueno, tenían razón. Tenían razón. Porque ya esto se venía advirtiendo desde los casos de Gregorio Santos, César Álvarez. De un tiempo a esta parte han vuelto a meter las declaraciones de los solicitantes y se olvidaron de la experiencia pasada de la ley de arrepentimiento. ¿Cómo pueden, digamos, producir este cambio y volver a meter? O sea, hay un momento en el que hay un cambio en la política del Poder Judicial, lo que pasa se hace popular el apelar a este recurso, no recurso legal, sino a este recurso en general. ¿Qué sucede? A lo largo de la historia siempre el pleito es garantías o eficacia. Así es. Entonces, ¿desde hace cuánto tiempo se dice del abuso de la prisión preventiva? La Comisión Interamericana acaba de sacar un informe y pone al Perú como uno de los graves ejemplos de abuso de prisión preventiva. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que ir, sobre pretexto de una demanda legítima de la sociedad, quiero seguridad. La gente entiende que para que haya seguridad hay que sacrificar garantías. Y entramos a esta tensión. Es eterna. Creo que no terminará mientras que exista la justicia. Pero ese enfrentamiento, por supuesto, se produce en los medios, pero se produce también... En los procesos, mi querido Mario. En el foro. Hay jueces que dicen esto. El Poder Judicial tiene que legitimarse con el pueblo, tiene que unirse con el pueblo, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el método de legitimación? ¿Qué dice la opinión pública? Entonces, cuando la opinión pública dice sangre, el juez tiene que ser ensangrentado. Ese es un mal de siempre. Es un mal de siempre. Cambia de rostros. O sea, parecería que el tribunal tiene que ver con jugar para las tribunas. Como que el abogado solo puede defender buenos, claro, en alguien que ha establecido quién es bueno y quién es malo, ¿no? Yo le decía a Fernando Vivas, salvo que venga Dios, ¿no? Sí. Pero igual, siempre son luchas eternas, ¿no? Además, afirmar por un lado que toda persona tiene un derecho a una defensa y luego proceder a aniquilar moralmente al que le ejerce en determinados casos, es un doble estándar, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Entonces,
siempre se va a dar estas tensiones. Garantía, eficacia, justicia, seguridad, siempre existe. Y uno tiene que combatirlas eternamente. Pues. Esa es parte de nuestra labor. ¿Y usted se ubica en el lado garantista o...? Yo creo en la libertad. Ajá. Si uno cree en los derechos humanos, no solo es para agarrar la lesa humanidad y meter a la cárcel a todos, es también para respetar debido proceso, prohibición de penas inhumanas o crueles. O sea, los derechos humanos es completo. El problema es que acá agarran selectivo. Solo quiero derechos humanos para encarcelar, pero no quiero derechos humanos para liberar. La balanza, siempre le digo a mis alumnos en ética profesional de la justicia, es de 2 platos, porque un plato pesa muy poco, pesa mal. Ajá. Bien, usted entonces es abogado de los señores Humala Heredia en el caso que lleva adelante la Fiscalía por lavado de activos. Efectivamente. No tiene nada que ver con lo que está investigando la Comisión Lavajato, que es la Comisión del Congreso, es decir... En las defensas ante el Parlamento las tiene Alberto Otárola y Wilfredo Pedraza, porque como son defensas jurídico-políticas, ellos también tienen experiencia política como ministros, entonces ellos están desarrollando esa Pero defensa. usted ya se ha manifestado alguna vez, digamos, poco favorable al hecho de que una comisión del Congreso se aboque a algo que ya está investigando la Fiscalía. Por eso es que hago reflexionar a que si algún grupo político ha vivido el abuso de los procesos parlamentarios es el fujimorismo. Yo tuve la oportunidad muchos años de defender en antejuicios y juicios políticos, por tanto alguna experiencia tengo en este tema. Efectivamente, el Congreso de la República solo puede investigar personas si hay antejuicio, o sea, si son altos funcionarios públicos. Pero investigar homicidios comunes y corrientes, como sería el caso Fasabi, eso lo tiene que investigar la Fiscalía. El Congreso, la Comisión de Fiscalización y las comisiones investigadoras, lo que investigan son temas de interés público, no personas y posibles responsabilidades penales. penales. Lo que está haciendo la Comisión Lavajato en el caso de Humala Heredia. Desde el año 2000, cuando vine con la Comisión Weissman, yo vengo marcando sostenidamente que las comisiones fiscalizadoras cometen un abuso, porque una doble investigación viola un derecho fundamental, que es la prohibición a la doble persecución. La Constitución establece que si hay delitos comunes, investiga el Ministerio Público. Y si hay delitos cometidos por altos funcionarios públicos, en primera instancia investiga el Congreso, pero no vía una investigación parlamentaria, sino el proceso constitucional del antejuicio. Si yo creo que un expresidente ha cometido un delito, un exministro ha cometido un delito, hago mi denuncia constitucional y hago mi antejuicio. ¿Y cuándo es que investiga una comisión parlamentaria? Temas de interés público, por ejemplo. De ahí viene lo de político, es tema de interés de la polis. ¿Qué hay, por ejemplo? ¿No? Quiero saber cómo la corrupción empresarial pudo penetrar 3 gobiernos. Ese es un tema, ese es Lavajato. Para mí, ese es el tema de Lavajato. Pero tú quizás has cometido colusión o tú quizás has matado a un chofer. No, eso no lo investiga el Congreso. Pero, digamos, ahí hay zonas grises. Está bien desarrollado. En el derecho parlamentario está tema de interés público y investigar personas solamente en antejuicios y juicios políticos. Entonces hizo bien el expresidente Humala en no recibir a la comisión Lavajato el otro día en el... Bueno, el presidente Humala lo que hace es una protesta, porque él entiende que habiéndose quedado en el Perú y sometido a toda investigación y cumpliendo todas sus obligaciones procesales, es absolutamente arbitraria su prisión preventiva. Entonces, él lo que hace es una protesta frente a lo que entiende que es una injusticia que sufre él y su esposa. Y hay el derecho a la resistencia legal. Yo, así como si me quisieran detener el día domingo por estar fuera de mi casa, sería una detención arbitraria. Ya que estamos en sería arbitraria una detención. Totalmente. El ministro ha dicho que no es una detención. Bueno, que lea la Constitución. Mandato judicial y estados de emergencia. No hay más. Muy bien, entonces, así como será ilegal si a usted lo detienen el domingo por salir a la calle... Habeas corpus. Habeas corpus, pueden acudir donde
Bueno, domingo un poco difícil, pero bueno, ahí estoy, cualquier cosita. Bueno, entonces usted dice, el expresidente Humala está en su derecho a resistirse. Él ejerce un derecho de resistencia legal totalmente válido. Así como Mahatma Gandhi hacía resistencia pacífica, en el mundo del derecho existe el derecho de resistencia legal. Pero se diría que la señora Heredia también ha hecho resistencia al no prestar declaraciones, pero sí recibió la comisión. Pero mira la interpretación que le quieren dar, que se trata de un acto de obstaculización. Cuando alguien ejerce un derecho, la conducta obstruccionista es la conducta que un investigado hace cuando recurre a medios ilegales. Por ejemplo, tú me quieres interrogar y yo rompo el papel. Eso es una conducta obstruccionista. Pero ejercer regularmente derecho al silencio, derecho de no incriminación, derecho a resistencia legal, es una conducta totalmente válida. Cuando ha ido usted a visitar al Fundo Barbadillo, a Ollanta Humala, porque me imagino que lo va a ver porque es su cliente. Efectivamente. ¿Ha visto al ingeniero Fujimori? Siempre veo al presidente Fujimori. Entra, lo saluda, conversan. Como corresponde. Como corresponde por el nivel de relación amical que existió entre ustedes, o que existe. Hemos compartido 10 años juntos. Y adicionalmente sigo comprometido con él porque él no debe morir en la cárcel. Y hoy día el Tribunal Constitucional tiene una buena oportunidad para empezar a corregir la injusticia, que es la condena de secuestro agravado que no tenía ninguna base legal y que era un candado más bien para que no obtenga beneficios penitenciarios. ¿Y ha conversado usted sobre eso con sus otros clientes, con Humala? Nunca mezclo. Nunca mezclo. Nunca mezclo, por eso es difícil, que tantas personas... En el ambiente de al lado. Igual que en un servicio médico, imagínate un hospital, cada paciente en su cama, una historia clínica. Pero no hay estas especies de cortinaje. No, pero las camas también en el hospital están bien cerca. Lo que dice el médico en un lado y lo que dice en el otro. No se escucha. No se escucha. Permítame, hemos digamos, abordado el tema de la defensa de los señores Humala Heredia, pero usted es un abogado penalista y ha tratado otro asunto que está en la actualidad en este momento, que es el caso de Rafa León y el artículo particularmente que ha publicado la semana pasada en Caretas, y la protesta y el anuncio de acciones legales de parte del señor Galarreta y de otras personas del fujimorismo. ¿Constituye lo publicado en esta circunstancia por Rafa León, si es que usted lo ha leído, alguna de las tres figuras que contempla el código: difamación, injuria o calumnia? Con la precisión que el único que puede querellar es el agraviado, no el Congreso, sino la víctima. Sí. Ejerciendo la libertad de expresión, yo puedo afectar el honor. Tú como periodista puedes afectar el honor. Está justificado que afectes el honor siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Información de interés público, exigencia de verdad, proporcionalidad, que es donde cae Rafa León, y razonabilidad. Él no puede escudarse en la libertad de expresión porque no hay proporcionalidad. ¿Qué significa? Si yo voy a hacer una crítica política, utilizo las expresiones necesarias para transmitir mi mensaje de crítica política. No tengo que ir al aspecto físico de la persona. Hace muchos años, un periodista o un personaje de la televisión decía "chola bruta" a una conductora. Entonces se analizó, para tú criticar la conducción televisiva de un programa, ¿tienes que hacer referencia a su origen andino? No, dijo el Poder Judicial y hubo condena. Entonces, si quiero criticar el comportamiento político de un parlamentario, no tengo que decir que es gordo o flaco, si se viste como prostituto o no se viste como prostituta. Otro caso. Un periodista critica la moral política de un congresista y le dice camello. No guarda relación con... porque tenía joroba y porque su origen era libanés. Desproporción. Entonces, el señor, para criticar el comportamiento político de un miembro de un partido o para criticar su conducción parlamentaria, no puede referirse a su aspecto físico, a su origen
Y menos a su forma de vestir. Y ¿no? La defensa que se ha ensayado, sobre todo a nivel periodístico, de que esto, en tanto sátira y en tanto modulado por un personaje creado por Rafa León y no por Rafa León mismo, tiene entidad o calidad de ficción. No, eso no sirve. Eso se llama, es como que tú eres un ventrículo, claro, y tú dices, es el es Pepito. No es César, es Pepito. No, eso se llama injurias encubiertas. No, eso está claramente desarrollado. El personaje público y el político tiene un triple deber de tolerancia. Es verdad. Sí. Pero la libertad de expresión no es sinónimo de derecho al insulto. No existe el derecho al insulto, porque es una expresión de violencia. Ahora, por eso está proscrito. Hay casos en los que, digamos, el arte de injuriar, se llama un ensayo de Borges, radica en decir las cosas de una manera tan ambigua, tan abierta, que la persona puede saber que le están diciendo que es poco inteligente, pero... Yo recomendaría que lean a Giuseppe Maiore, un gran tratadista italiano, que él establece todas las formas de injurias posibles, de ofensas posibles. Ofensa oblicua, ofensa refleja, no hay manera. Si tú, finalmente, ¿qué es la comunicación? El mensaje que se transmite. Cuando él comunica, está comunicando que Keiko Fujimori es una gorda. Si hubiese duda en la comunicación, acepto lo que decía Borges, pero no hay duda. No, yo cogí el título de Borges, se refiere a otra cosa, pero, no hay duda. Pero digamos, si uno dice, tal presidente salió por la puerta grande, dice, sí, claro, por la chica no podía salir. Entonces... Pero si lanzo al presidente, pero acá no. Pues, bien. No tendría que haber víctima, pero acá está dirigido el ataque. Muy bien, bueno, muy interesante, la verdad es que da para una entrevista completamente distinta esta materia, le agradezco. Gracias a ti, Mario. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.